Hoy vamos a hablar con el Evangelio de Marcos, la palabra de Dios que he titulado Acontecimientos Finales. Estamos entrando ya en un tiempo especial, ¿no? Como es la Semana Santa. Y Marcos, hermano, nos presenta un maravilloso resumen de los últimos acontecimientos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos, hermanos, nos habla de las apariciones que Jesús tuvo después de su resurrección. También nos habla de aquella gran tarea que nos ha dejado a todos sus seguidores. Y estos hechos, hermanos, seguramente que han ocurrido en diferentes momentos, ¿no es cierto? Pero Dios quiere hablarnos a nosotros del propósito para el cual el Señor Jesús nos dejó esas buenas nuevas, esas buenas noticias que nosotros tenemos que compartir a todo el mundo. Marcos, hermanos, ha señalado que el Señor Jesús no se quedó en aquella tumba. La tumba, hermanos, estaba vacía. Estaba vacía. Recuerdo cuando yo visité Israel ya hace unos cuantos años, la tumba estaba vacía. Y la tumba está vacía. Y quiere decir que el Señor Jesús resucitó, ¿no? Y hoy vamos a recordar a la luz de la palabra de Dios estos pasajes, los últimos acontecimientos del Señor Jesús. Vamos a tratar de los mandamientos que Dios nos dio, ¿no? En cuanto a su nacimiento, a su vida, a su obra, a su muerte, a su resurrección, hermanos, que tenemos que nosotros proclamar aquel perdón de pecados que Dios nos dio en esa cruz, ¿no? Porque Él vino a nosotros a morir por nosotros en una cruz. Entonces, hermanos, en Marcos 16, vamos a buscar Marcos 16, dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, como primer punto, a mí me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Crees lo que la palabra de Dios dice? ¿Que Cristo resucitó? ¿Realmente lo crees, hermano? Esta es una pregunta bien directa para todos nosotros. Una pregunta que tenemos que pensar antes de responder delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a responder, vamos a ir delante de la presencia de Dios y le vamos a decir: sí creo. ¿Crees que Cristo resucitó, hermano? Y yo no estoy hablando de aquellas imágenes que en estos tiempos nos pasan por la televisión, ¿no? Las imágenes de Jesús, de todo el caminar de Jesús. Tampoco puedo hablar sobre ese crucifijo que nos colgamos a veces como adornos en el pecho. Ni tampoco quiero pensar, hermanos, a esa imagen que nos dan de un Cristo caído, mutilado, un Cristo que es incapaz de moverse, incapaz de hacer algo por alguien. Estoy hablando, hermanos, de Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Al tercer día de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, Él se levantó de esa tumba. Hablo del Hijo del Dios viviente, aquel que vive para siempre, hermanos. Ese es el Dios en el que yo creo, aquel que está vivo y que nos dejó evidencias de su resurrección, evidencias de todo lo que Él vivió y de lo que pasó. Y vamos a ver algunas evidencias que encontramos en la palabra. Se apareció a los suyos, dice la palabra en Marcos 16, 9.
Vamos a buscar Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, hermanos, era cierto. Jesús había resucitado. Esa tumba estaba vacía. María Magdalena no encontró a nadie. Era evidente, hermanos, que Jesús ya no estaba ahí. Pero si estudiamos la palabra de Dios más adelante, nos vamos a poder dar cuenta que Marcos nos enseña que Jesús dio mucho más evidencias de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Hermanos, Jesús dice la palabra que caminó con ellos como Cristo resucitado, pero también comió con ellos. Hermanos, estaba vivo. Está vivo. Jesús está vivo. Entonces, todo lo que se había escrito de él en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, se había cumplido. Se había cumplido, hermanos. La gente que estuvo con él, hermanos, pudieron comprobar, tener la seguridad, hermanos, la confianza y sobre todo tuvieron la esperanza que nosotros tenemos, que Él resucitó y que está en los cielos preparando un lugar para nosotros. Amén. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él dio su vida por ti y por mí, por todo aquel que reconociera a Jesucristo como su Señor. Pero también hay otra evidencia. Hay testigos de su resurrección. Todas las personas, hermanos, que vieron a Cristo resucitado, testificaron que lo habían visto. Lo habían visto. Jesús está vivo. Jesús resucitó. Yo lo he visto, decían, ¿no? Y hermanos, esta era una buena noticia. Una gran noticia que tenían que compartir con todos. Como cuando nosotros recibimos una buena noticia, va a venir una gran bendición a tu casa. ¿Cómo tú te pones? Apenas recibes esa noticia, tú vas y se la cuentas a todos. Yo tengo una hija que se llama Laura, que cada vez que recibe una buena noticia o una bendición me llama y me dice: mamá, no sabes. Yo le digo: no, cuéntame. Porque es una buena noticia. Y esta es la buena noticia que nosotros hemos recibido, hermanos. Jesús resucitó. Y esta buena noticia de Cristo resucitado, hermanos, definitivamente iba a cambiar la vida de todos. ¿Cuánto ha cambiado Dios tu vida cuando has recibido a Jesús? ¿Has cambiado tu vida? Seguramente que sí, ¿no? Entonces, todos aquellos que lo vieron, hermanos, no podían callar. No podían quedarse callados, tenían que contar lo que habían visto y lo que habían oído. Como dice Hechos 4:20. Hechos 4:20. Dice así la palabra de Dios: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es interesante, hermanos, como dice el pastor Fidel, ¿no? Interesante. Hermanos, que antes de la resurrección de Jesús, todos tenían miedo, sus discípulos tenían miedo. Dice que sus discípulos, cuando vieron que lo habían encarcelado, que lo habían tomado preso, se corrieron, se escondieron. ¿No es así? Eso dice la palabra. Y dice que se corrieron y aún, hermanos, se escondieron, no estaban ahí, lo dejaron solo a Jesús. Lo dejaron solo. Y las mujeres estaban ahí, valientes las mujeres, pero lo miraban de lejos.
Lo miraban de lejos. Quiere decir que también tenían miedo. Hermanos, pero cuando vieron al Cristo resucitado, hermanos, pudieron entender que se había cumplido las promesas que Jesús había dado. Lo que Él había dicho, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Qué tremendo, ¿no? Qué es precioso tener a un Dios tan bueno que dio a su Hijo, su único Hijo, para morir por ti y por mí. Dar su vida por nosotros. Ayer les decía a los líderes, no fue fácil. Para Jesús no fue fácil. Una vez alguien me dijo, pero era Dios. Él no murió como Dios. Él murió como hombre. Y no fue fácil para Él morir por ti y por mí. Cargar los pecados. Un hombre santo que nunca había pecado tuvo que cargar nuestros pecados, hermanos. Pero hay otra evidencia. Tuvo Jesús que tratar con corazones duros que no fueron capaces de confiar. Marcos 16, 14. Dice la palabra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquellos que le habían visto resucitado, ellos dijeron lo que habían visto, pero no le creyeron. No les creyeron. Claramente la palabra nos dice, hermanos, que sus corazones de los discípulos se habían endurecido. No podían creer. Entonces Jesús dice que les reprochó su dureza de corazón. La palabra dice que Él apareció delante de ellos, estando ellos sentados a una mesa, ¿no? Y el Señor se sentó a comer con ellos. Lucas 24, 38, 39. Dice la palabra, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué difícil, hermanos, pensar que los apóstoles habían dejado endurecer su corazón. Aquellos que habían convivido con el Señor Jesús, que habían caminado con Él, que habían visto todo lo que Jesús había hecho. Ellos cayeron, hermanos, en incredulidad, no creyeron. Falta de fe. Se olvidaron de las promesas del Señor, se olvidaron. Y eso pasa cuando nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos del Señor, nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de la palabra de Dios, a pesar de que Jesús en 3 oportunidades les dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. Y aun cuando Jesús nunca, jamás había incumplido una promesa que les había dado. Hermanos, realmente nosotros tenemos que tener cuidado con esa dureza de corazón. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios para obedecerla, para conocer sus mandamientos, para conocer su palabra, para conocer a Dios a través de esa palabra. Porque la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el Señor cuando te dice que te va a dar o te va a dar una promesa, Él la va a cumplir. No sabemos cuándo. Tenemos que esperar en fe. En fe.
Y muchas veces, cuando las cosas no nos van bien, tenemos que reconocerlo. Cuando las cosas nos son adversas, dejamos de creer. ¡Ay, por qué me pasa esto a mí! ¡Ay, el Señor se olvidó de mí! No, hermanos. Tenemos que creer en sus promesas. Entonces venimos delante de Dios inculpando a Dios y culpando a otros de mi falta de fe, de mi falta de responsabilidad, del compromiso delante de Dios. Cuando nos encontramos en una situación así, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la fe en Dios. Tenemos que dejar que Dios quebrante nuestros corazones y nos muestre sus promesas y fortalezca nuestras vidas espirituales para creer, para ver lo que Dios tiene. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que creer en esos testigos fieles que estuvieron ahí, que confesaron haber visto a Jesús resucitado. Cuando no podemos confiar, cuando no podemos creer, hermanos, lo que Jesús demostró en la cruz, si no creemos en ese Dios de los imposibles, déjame decirte que el problema no está en nosotros. El problema no está en Dios. El problema está en tu corazón, en mi corazón. Tengo que creerle a Dios. Pero hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para todos nosotros. Dice que Jesús se les apareció a los 11. Confirmó la fe que ellos tenían. Transformó sus vidas, hermanos. Cambiaron de actitud. Entonces, Dios puede cambiar nuestros corazones. Ese Dios al cual tú te aferras hace las cosas imposibles, las que tú no puedes creer. Recuerdo mucho que una vez vino una persona a la iglesia a orar por sanidad. La hermana tenía cáncer terminal. Y recuerdo que yo vi que pasaba, pero pasaba con 2 personas que la estaban prácticamente cargando. Y mi esposo le dijo, ¿crees que Jesús te puede sanar? Y ella dijo, sí. Pero yo en mi mente dije, uy, a esta ya no la sana nadie. ¡Qué falta de fe! ¿No? Y dije, Señor, si tú puedes hacer algo por ella, hazlo, ¿no? Pobrecita. Y se fue, nunca más la vimos. Después de 2 años, 3 años, nos volvimos a encontrar en una iglesia donde nos habían invitado a predicar. Y ella se acercó con pelo largo, gordita, toda cambiada. Y yo la miraba, por supuesto no la reconocí. Y mi esposo menos. ¿Y quién eres tú, pastor? Usted oró por mí. Usted oró por mí. Dios me sanó. Tengo que creer en ese Dios. Aferrarme a ese Señor, que es el único que puede cambiar mi vida. Y que puede darme fe. Confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, creamos que Él está con nosotros y está en nosotros. Porque Jesús, el Espíritu Santo de Dios, mora en nuestros corazones. Tenemos que creer. Pero dice que hay una gran comisión hacia nosotros, para nosotros. El verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura. Hermanos, Jesús resucitado les dejó a cada uno de sus discípulos y sus seguidores que tenían una gran tarea. El Hijo de Dios, hermanos, siendo Dios mismo, nos dejó una tarea y nos dijo que predicáramos su palabra. Un Dios, un Cristo, un Jesús que vivió una vida perfecta. Un Señor que nunca pecó.
aquel que sanó a los enfermos, hermanos, que libertó a endemoniados, perdonó los pecados en esa cruz del Calvario. Él resucitó de entre los muertos y nos pudo perdonar. Él tiene toda la autoridad para decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Tiene la autoridad para hablarte y decirte, esto es lo que vas a hacer. Él puede hacerlo. A todos aquellos que le siguen, a todos aquellos que le sirven, a todos aquellos que obedecen sus enseñanzas, a todos. Entonces, hermanos, Jesús nos dio una gran comisión. ¿A quiénes? A sus seguidores. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo, hermanos? Y te pregunto, ¿eres seguidor de Cristo? ¿Eres seguidora de Cristo? Entonces, hermanos, Cristo nos manda a predicar el Evangelio, a proclamar el mensaje de salvación, de arrepentimiento de pecados, para poder tener perdón. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse, crean en el evangelio, crean en la palabra. Hermanos, no hay otra cosa que Cristo respalda es cuando sus hijos comparten de Él. Cuando podemos abrir la palabra de Dios y compartir la palabra. El Señor nos manda a predicar su evangelio a toda criatura. Y toda la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. No hay nada en la Biblia que podamos decir no es palabra de Dios. La palabra es la palabra de Dios. Es el mensaje del Señor. Debemos de estar comprometidos en predicar su palabra. Estas son las buenas noticias que Jesús quiere que nosotros demos a todos. Pero ¿a dónde vamos a predicar, pastor? ¿A dónde? En todas las naciones. Todas las naciones. Eso fue lo que dijo el Señor. Hermanos, dice que los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios. Comenzaron a moverse en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Eso dice la palabra. Y esto, hermanos, ya no solamente era para el pueblo judío, sino para todos nosotros. A todos. Todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Será salvo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en que tenemos que ir y compartir. Yo decía, todos tenemos alrededor de nosotros gente, conocemos personas, trabajamos con gente. ¿A quiénes les compartes tú la palabra? En tu trabajo, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus familiares. ¿Estás predicando la palabra de Dios o nos hemos conformado con que la gente sepa que soy evangélico? Nada más. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hermano, es un mandamiento. Y esto no es solo para los pastores. No, los pastores, ellos tienen que predicar, nosotros no. Todos. El mandamiento fue para todos nosotros, para todos. Hay dos promesas de este gran mandamiento. Dos promesas, hermanos, bien serias. Finalmente, dos promesas que nos trae el ir y predicar el evangelio, el mandato del Señor. Hermanos, la gran comisión
tiene esas dos promesas. La primera es salvación para el que cree. Para el que cree. Marcos 16:16, como hemos leído al principio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, Jesús prometió salvación para todo aquel que cree. Entonces, aquí el énfasis es creer y ser bautizado. Pero estas señales solamente van a seguir a los que han creído. Hermanos, y me gustaría aclarar un punto aquí. El hecho de ser bautizado, hermanos, una persona se bautiza porque obedece la palabra de Dios. El bautismo no es una señal de crecimiento espiritual. No es una señal de transformación. Tampoco es una señal de madurez. El bautismo se da cuando yo entiendo que conozco al Señor Jesucristo, lo acepto como mi Señor y Salvador, le pido perdón por mis pecados y me bautizo por obediencia y por testimonio. Un hombre y una mujer que se bautiza está dando testimonio al mundo de que muero para el mundo, es decir, rechazo las cosas del mundo para volver a nacer en Cristo Jesús. Para vivir nuevamente como el Señor me demanda. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que nacer de nuevo. Pero también hay otra promesa. Dice, condenación para el que no cree. Verso 16b, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, así de clarito, clarito, más, como dicen, más clarito no canta el gallo, ¿no? Así de sencillo. Si tú crees, serás salvo. Pero si no crees, hermano, serás condenado. Hermano, esto no importa si nosotros tenemos 40 años en la iglesia. Y si venimos y nos sentamos y escuchamos domingo tras domingo la palabra de Dios. Pero si tú no crees, no vas a ser salvo. Si aún te bautizas y dices que es por obediencia, pero si no crees, no serás salvo. Estas señales están ligadas completamente a nuestra fe, hermanos. Yo creo que Jesús murió, resucitó y dio su vida por mí. Mi querido hermano y amigo que nos estás escuchando ahí en las redes sociales, Jesucristo es el Señor. Y tienes que recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Si tú realmente lo has recibido y das las señales de vivir una relación profunda con el Señor, entonces serás salvo. Pero si no crees, hermano, lamentablemente Jesús dijo, será condenado. Aférrate a Cristo. Acepta al Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Dile, Señor, perdóname, yo lo hice un día. Yo que me creía buenita. No, el que necesita es Él, yo no. Yo creía que yo estaba bien, que no había pecado. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba en mi casa, que no faltaba a mi esposo, que atendía a mis hijas, trabajaba y lo ayudaba en lo que podía. Entonces yo era buena. Él era el mujeriego, el borracho, el malcriado, él necesitaba. Yo no. Pero Jesús me dijo, yo he muerto por ti. Un día Dios me dijo, mírame, yo morí por ti. Y me tuve que arrodillar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Porque estoy llena de odio, de resentimiento. Mira qué bonita que era, ¿no?
La pregunta ahora es, ¿a cuál promesa tú te vas a identificar? ¿A cuál promesa te vas a aferrar? Yo espero, hermano y amigo, que tú te aferres a la promesa que Jesús dio. El que cree será salvo. Haber escuchado este mensaje, hermano, si te puedes dar cuenta que necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas buscarlo. Y tal vez pienses que la fe es un don de Dios. Sí, es cierto, es un don de Dios. Pero necesitamos tener fe. Por lo tanto, podemos ir delante del Padre y pedirle, Señor, dame fe. No puedo creer. Yo le decía así al Señor cuando me convertí, me arrodillaba al pie de mi cama y le decía, Señor, dame fe, dame amor, no puedo amarle. Y Dios comenzó a trabajar en mi vida. Pero yo le pedía todos los días y a cada momento, necesito creer. Y Dios hizo algo en mi corazón y cambió mi vida. Espero que estés pensando que verdaderamente necesitas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Necesitas vivir en el perdón de tus pecados. ¿Pero qué pecados, pastora? Todo aquel que hace algo que no le agrade a Dios ya pecó. Así sea la mentirista piadosa, eso es un pecado. Hermanos, necesitas a Dios, hermano. Necesitas aferrarte al Señor, escuchar las buenas noticias de salvación, recibir el perdón para poder gozar en su presencia de la vida eterna. Y amigo que me escuchas, tanto aquí como en las redes sociales, necesitas a Cristo. Necesitas decirle al Señor, perdóname, perdóname. Quiero vivir una vida que cree en ti, aferrada a ti. Dile al Señor, yo te recibo y te pido perdón por mis pecados. Y me entrego a ti, Señor, para que hagas de mí un hombre o una mujer nueva. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has instado, Señor, a nosotros también, a no dejar de creer, a no dejar de verte, Jesús, a mirar siempre tu gloria, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y si tú estás ahí, quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y te das cuenta que no puedes vivir sin Él, aquí ponte de pie y dile, Señor, estoy aquí para creerte, y a recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y si estás ahí en las redes sociales y quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y vivir una nueva vida en Él, dile, Señor, yo te acepto, te necesito. Y escribe ahí donde estás, necesito de Jesús, quiero que me ayuden, necesito que me ayuden, necesito aprender de Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Señor. Y si tú, hermano, que estamos aquí sentados, en algún momento has dudado de que Jesús está contigo, de que el Señor está en ti, ponte de pie y dile, Señor, yo me comprometo delante de ti a luchar por la fe que tú me has dado. A creer, Señor, que yo tengo que ir y predicar el Evangelio, que hay mucha gente que se muere sin ti, pero que te necesita. Si tú quieres comprometerte con Dios a que realmente vas a ser un seguidor de Cristo, ponte en pie y dile, Señor, aquí estoy. Voy a hacer lo que tú quieras. En el nombre de Jesús.